Gracias, presidente. Gracias, señor Vázquez, por la comparecencia. La verdad que ha sido muy interesante y le agradecemos que en una comisión sobre desinformación usted haya dedicado tanto tiempo a hablar de libertad de expresión y de redes sociales. Consideramos que al final la desinformación, como ha dicho usted, y la mentira siempre se ha utilizado a lo largo de la historia por parte del poder político, también por parte del poder mediático y también del poder económico. De ahí, por ejemplo, los anuncios de primeros del siglo XX, cuando, por ejemplo, había empresas que anunciaban y promocionaban el tabaco diciendo que era un hábito saludable. O sea, al final la desinformación siempre ha existido. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia? Pues que esa desinformación, los emisores de esa desinformación no han tenido consecuencias. En rara ocasión, pero habitualmente no tenían consecuencias. Pero bien, en las últimas décadas y a través del uso de las redes sociales, pues hemos visto cómo los ciudadanos han podido combatir esa desinformación lanzada por el poder político y el poder mediático. Y, bueno, yo voy a poner el caso de Vox, que usted lo ha mencionado a lo largo de su comparecencia. En el caso de Vox, pues hemos visto cómo en muchas ocasiones, gracias al uso de las redes sociales, el partido político Vox ha podido combatir la desinformación que se ha lanzado sobre su discurso, sobre sus líderes o sobre su programa y su proyecto. Hace unos días, por ejemplo, en el programa El Hormiguero, hubo un conocido tertuliano que analizó los resultados de Castilla y León y ese buen resultado para Vox, diciendo que era la vuelta a la España de blanco y negro, donde se perseguía a las mujeres y se perseguía a las personas según su orientación sexual. Y acto seguido, pues el presentador pedía opinión a una actriz, a un artista, para que, bueno, pues en base a esa mentira, en base a esa desinformación, estableciese un juicio de valor. Entonces ella dijo, bueno, evidentemente yo no quiero que vengan los radicalismos a España, que vengan los extremismos y, por lo tanto, pido al Partido Socialista y al Partido Popular que lleguen a un acuerdo. En ese sentido, pues es un claro ejemplo de cómo, a través de la desinformación, se le obliga a los ciudadanos a bueno, pues establecer unas decisiones sobre una mentira. Entonces, en ese caso, pues bueno, en este caso, Vox pues tiene la posibilidad de combatir esa desinformación a través de las redes sociales. Y aquí es ahora donde me quiero detener. Creo que en los últimos años se ha analizado el uso de las redes sociales como foco de la desinformación, de las fake news, de los bulos, y también se habla y se le vincula con la difusión de los discursos del odio. Aquí le traigo un ejemplo de cómo, por ejemplo, de cómo El País hace pues unas décadas hablaba del uso de las redes sociales como algo positivo. Concretamente, en una entrevista con un responsable de Facebook, pues se hablaba de la importancia que habían tenido las redes sociales para la victoria de Obama. Y en el propio periódico, el propio periodista alababa el uso de las redes sociales. Sin embargo, esto de 2016, después de la victoria de Donald Trump, y después de que otros movimientos alternativos empezasen a tener éxito político, especialmente por el uso de las redes sociales, pues para el país pues le parecía que las redes sociales eran una amenaza para la democracia. Y de hecho vemos como en los últimos meses también algunas plataformas como HBO o Netflix han lanzado documentales, han publicado documentales como El dilema de las redes sociales o El gran hackeo, donde vinculan las redes sociales precisamente a, pues bueno, por ejemplo, se llega a hablar de que quien esté en las redes sociales, pues especialmente la gente joven, pues corre el peligro de que luego puedan acudir a manifestaciones violentas o puedan tener un discurso del odio. ¿Y a dónde quiero llegar? Bueno, donde quiero llegar es a lo siguiente. Creemos que el poder político y el poder mediático están demonizando el uso de las redes sociales, y esto está sirviendo a las plataformas de redes sociales para justificar la censura y para justificar la expulsión de miles de ciudadanos de su plataforma. Muchos ciudadanos lo utilizan para configurar la opinión pública, pero hay otros que son profesionales de la comunicación, periodistas o incluso gente que viene, personas que proceden del mundo científico, que se les está expulsando de ese foro público de las redes sociales, que además se utilizan en algunos casos como una herramienta de trabajo. Y llegados a este punto, lo que le quiero preguntar, y por ir terminando, es si las plataformas de redes sociales en estos momentos se sienten legitimadas
para censurar a determinados ciudadanos, para expulsarlos de su foro público, y si estas plataformas están teniendo tanto poder como para poder dirimir o debatir sobre derechos fundamentales que hasta hace bien poco pues residía en los estados y en los gobiernos. Usted mismo ha dicho que en estos momentos las plataformas de redes sociales están teniendo esa capacidad de incluso poder legislar como si fuesen gobiernos sobre derechos fundamentales. Y llegados a este punto, pues la pregunta es esa. ¿Cómo se pueden defender los ciudadanos, incluso cómo en un futuro se pueden defender los estados ante estas plataformas de redes sociales que estamos viendo cómo están decidiendo sobre derechos fundamentales y no dejan de ser, al final, empresas privadas las que no deberían tener esa capacidad y esa competencia para regular esos derechos fundamentales? Muchas gracias. Gracias. Ha empezado usted diciendo, bueno, ¿qué tendrá esto que ver con la seguridad nacional? La tranquilizo, ¿eh? O sea, tiene todo que ver con la seguridad nacional lo que usted nos ha dicho, porque la seguridad nacional, y leo lo que pone en las propias declaraciones de la web de seguridad nacional, está para proteger, la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos y sus principios y valores constitucionales. Así que lo que usted está diciendo, 100% alineado con seguridad nacional. La seguridad nacional siempre se percibe como es hacia afuera y la seguridad nacional tiene mucho más que ver hacia adentro en muchos aspectos que hacia afuera. Y algunos olvidan a veces que aquí estamos para defender eso, a los ciudadanos y sus libertades, no ni al Gobierno ni al status quo. Por eso le transmito tranquilidad y permítame que se lo haga para hacerla sentir más en casa aún de lo que ya debería usted sentirse, que esta es su casa, al fin y al cabo. Mire, como profesor ahora, también universitario, además de comunicación, ahora mismo en barbecho, ¿no?, en esta fase, yo trato de aplicar a esto aquello famoso de, antes de leer una noticia y creértela, trata de saber quién ha pagado la tinta y añadiría, en el caso, por asimilarlo a las redes, de quién paga el papel, ¿no? Sería el símil. Y me preocupa porque, claro, cuando aplicamos el tema a la formación y a la educación y a la alfabetización, la respuesta es sí, claro, por supuesto, toda la que sea posible, además alineada con esos valores constitucionales. Pero, y hay un gran pero, y es el pero de los consensos oficiales, es el pero de los quiénes, ¿no? En primer lugar, el quién forma. ¿Quién se va a dedicar a formar? ¿A quién se va a seleccionar para formar? ¿Qué sesgo tiene esa persona? ¿Qué pin lleva esa persona a la clase, ¿no? Eso es muy importante porque claro, eso parte de la premisa de que todos somos beatíficos y buenos y la realidad es que no es siempre así. Lo segundo es cómo se forma. ¿Qué ejemplos se eligen? ¿Cuáles son los ejemplos buenos y malos? Pues la decisión de ese contenido, del cómo se forma, también marca cómo estamos formando y el efecto final de la alfabetización del usuario, ¿no? Es muy típico, esta mañana el otro interviniente, en poner los mismos parámetros a unos ejemplos con otros y automáticamente todos somos iguales. Pues no, mire usted, no todos somos iguales y no es lo mismo. Yo lo vivo porque lo vivimos en primera persona, en mi grupo político. De repente a nosotros siempre nos meten sistemáticamente en el mismo saco de gente que ha cometido actos terroristas o gente que está dispuesta a cometer actos terroristas. Entonces, pues es muy desagradable, lo puede pensar, pero no lo hablo desde lo desagradable que es para el que lo sufre, como para el hecho de lo desagradable que es que quien se le está formando se le está engañando, se le está diciendo, se está metiendo en el mismo saco a unos y otros. Y eso es muy feo y muy desagradable. Por lo tanto, el cómo, los ejemplos. Y sobre todo en el qué. Y le voy a decir 5 cosas que a mí me preocupan y nos preocupan a nosotros, al Grupo Parlamentario de Vox. En primer lugar, la tendencia a pensar que la versión oficial, la versión gubernamental, el discurso oficial es el bueno. Pues no, es uno más de los discursos con los que hay que ser críticos. Y eso lo vemos en que todas las comunicaciones de la Comisión Europea, todas las comunicaciones de los portavoces oficiales de la Comisión Europea, no son necesariamente verdad. No son necesariamente, lo digo porque es quien ha financiado en parte de sus actividades, y es el derecho y el deber y la obligación de los españoles el resistirse a creer de primeras que lo oficial es lo bueno. En segundo lugar, los medios son santos. Pues no, mire, tampoco, ¿no? Hay una beatificación permanente del periodismo y, ojo, que estamos confundiendo, yo creo, la libertad con la bondad.
Por supuesto, tiene que haber libertad de prensa. Por supuesto, cualquiera tiene el derecho a publicar lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, donde le dé la gana. Pero eso no te hace necesariamente bueno, porque como tienes el carnet de periodismo, que lo tenemos usted y yo, por ejemplo, eso no nos hace absolutamente santos en ninguna de nuestras actividades. Basta recordar el 98 y cómo lo sufrió España y el periodismo norteamericano en aquel momento ensalzado y que se enseña en las escuelas de comunicación, también como un gran ejemplo de la creación del periodismo moderno, nos mete a España en un carajal impresionante del que probablemente algunos incluso estamos todavía saliendo en algunos efectos secundarios, ¿vale? El tercero ese sería la tinta, la sección tinta. ¿Quién paga la tinta? Y también la transparencia de los medios. Y me ha parecido muy bien usted lo que ha marcado de tener transparencia sobre lo económico. En este país no sabemos quién paga los periódicos. No sabemos que los medios que son, yo llamo habitualmente los medios del movimiento oficial, claro, cuando salen todas las portadas pagadas por el gobierno, ese medio me lo tengo que creer. ¿Ese medio es bueno? O cuando dependen algunos medios de no estar en bancarrota, literalmente en causa de disolución, porque si no fuera por las campañas publicitarias del Gobierno no se emitiría. Ahí voy. ¿Quién paga la tinta? Y el papel, las redes, pues la anterior intervención nos ha dicho que esto es muy impactante. O sea, el hecho de que se esté aceptando que se conviertan en juzgados de primera instancia, pues esto es terrorífico, ¿no? ¿Quién es Google o quién es Facebook o quién es Instagram o LinkedIn? Pero ¿quiénes son usted o yo para convertirnos en jueces, ¿no? Y luego los árbitros. No hay árbitros, ¿eh? Aquí los únicos árbitros que hay en España, y debería haber en España, son los jueces, independientes del poder. Entonces, estos autonombrados árbitros, esta gente que se ha vestido de árbitro, se han comprado un disfraz de árbitro y se nos han puesto a hacer de árbitros. No, mire usted, es que no tienen legitimidad, y así se lo digo de claro, ninguna. O sea, usted puede decir que a usted le parece esto bien o mal, pero aquí esto de darles ya el carné de árbitro a personas que son jueces y parte. Usted ha mencionado, por ejemplo, al señor actual presidente de Radio Televisión Española cuando estaba en su fase docente. El señor presidente de Radio Televisión Española, esta semana tenemos una sesión de control que va a ser, ya le anticipo, absolutamente dura, está permitiendo que se insulte a millones de españoles. Y este es el señor que estaba dándonos desde un punto de vista la perspectiva independiente teóricamente y ha sido elegido por un partido político, bueno, con el acuerdo de otros partidos políticos. Y me preocupa sobre todo, regado por dinero público, el hecho de que haya esta falta de transparencia en los flujos económicos, por ejemplo, de los fact-checkers. Los famosos fact-checkers que se han puesto la camiseta, sean EFE verifica, Radio Televisión Española verifica, que vienen de dinero público y, por tanto, sirven al Gobierno. El árbitro no puede ser el propio Gobierno o aquellos que vienen de los monopolios que han permitido el bipartidismo hasta la fecha. Y vienen de la Sexta, son la Sexta e incluso tienen la misma sede y casi la misma denominación social. Eso no lo podemos llamar árbitros y les pediría a ustedes que están en la docencia, en la academia, que no acepten eso y que seamos críticos. O sea, mi llamado a usted es fundamentalmente a esa crítica general. Y termino. Porque ¿de verdad hay árbitros? Pues a lo mejor los árbitros deberían ser los propios ciudadanos a través de una formación libre y abierta. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho. La alfabetización digital es fundamental, como en general cualquier alfabetización, y el pensamiento crítico. O sea, nosotros como grupo político apoyaremos siempre, por supuesto, la actividad educativa. Hemos sido algunos docentes, sea pública o privada. También agradezco además que se invite a personas que vienen de entidades como la suya, que es privada. Y educar en libertad sí. Pero libertad total. Porque el riesgo que tenemos es ponernos a educar a la gente en una cierta libertad y, venga, critica a estos, pero ojo, cuidado, que no te creas lo que dice el Gobierno y el boletín oficial del Estado también es tinta y también es papel, ¿vale? O sea, le estoy haciendo más una llamada a usted a su futura acción y, en realidad, ante todo poder, ¿no? Yo creo que esa libertad me preocupa que no seamos capaces de que sea una resistencia lógica e individual ante cualquier tipo de poder que te comunica. Sea el tu gobierno, sea la comunidad, la Unión Europea, sean los poderes económicos y financieros del mundo que te tratan de comunicar cosas. Yo creo que si usted logra educar y no adoctrinar y logramos que los chavales jóvenes sean críticos, que los adultos seamos críticos, que las personas mayores y como usted, yo creo que ese es el camino. Pero ojo, cuidado, levanto ahí la tarjeta desde la banda. Cuidado que el árbitro no es un árbitro. No lo digo por usted, lo digo se lo digo como en tanto en la función de experta que usted y como docente que usted tiene y como responsable además de la educación de tantos futuros periodistas y comunicadores, que el árbitro no es el árbitro y cuidado, que el que ha pagado el estadio también le podemos pitar. Así que muchísimas gracias y me ha encantado su intervención. Muchísimas gracias.